El Gobierno Nacional y la FAREP hemos acordado lo siguiente. Declaración de principios para la discusión del punto 5 de la agenda, titulado Víctimas. El Gobierno Nacional y las FAREP, reiterando, como se estableció en el Acuerdo General de La Habana, que, y cito, el respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional es un fin del Estado que debe promoverse, fin de la cita, y que en el punto 5 de su agenda se expresa que, cito, resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo, fin de la cita. Reconociendo además que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario con ocasión del conflicto tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y a las garantías de no repetición. Convencidos de que la satisfacción de los derechos de las víctimas hace parte fundamental de las garantías para la conquista de la paz y que la terminación del conflicto contribuirá decididamente a la satisfacción de esos derechos, declaran que la discusión del punto 5 estará enmarcada en los siguientes principios. 1. El reconocimiento de las víctimas. Es necesario reconocer a todas las víctimas del conflicto, no solo en su condición de víctimas, sino también y principalmente en su condición de ciudadanos con derechos. 2. El reconocimiento de responsabilidad. Cualquier discusión de este punto debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto. No vamos a intercambiar impunidades. 3. Satisfacción de los derechos de las víctimas. Los derechos de las víctimas del conflicto no son negociables. Se trata de ponernos de acuerdo acerca de cómo deberán ser satisfechos de la mejor manera en el marco del fin del conflicto. 4. La participación de las víctimas. La discusión sobre la satisfacción de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario con ocasión del conflicto requiere necesariamente de la participación de las víctimas por diferentes medios y en diferentes momentos. 5. El esclarecimiento de la verdad. Esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo sus múltiples causas, orígenes y sus efectos, es parte fundamental de la satisfacción de los derechos de las víctimas y de la sociedad en general. La reconstrucción de la confianza depende del esclarecimiento pleno y del reconocimiento de la verdad. 6. La reparación de las víctimas. Las víctimas tienen derecho a ser resarcidas por los daños que sufrieron a causa del conflicto. Restablecer los derechos de las víctimas y transformar sus condiciones de vida en el marco del fin del conflicto es parte fundamental de la construcción de la paz estable y duradera. 7. Las garantías de protección y seguridad. Proteger la vida y la integridad personal de las víctimas es el primer paso para la satisfacción de sus demás derechos. 8. La garantía de no repetición. La principal garantía de no repetición y la forma de asegurar que no surjan nuevas generaciones de víctimas. Las medidas que se adopten, tanto en el punto 5 como en los demás puntos de la agenda, deben apuntar a garantizar la no repetición, de manera que ningún colombiano vuelva a ser puesto en condición de víctima o en riesgo de serlo. 9. Principio de reconciliación. Uno de los objetivos de la satisfacción de los derechos de las víctimas es la reconciliación
de toda la ciudadanía colombiana para transitar caminos de civilidad y convivencia. Y 10. Enfoque de derechos. Todos los acuerdos a que lleguemos sobre los puntos de la agenda y en particular sobre el punto 5, titulado Víctimas, deben contribuir a la protección y la garantía del goce efectivos de los derechos de todos y todas. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos por igual, lo que significa que les pertenecen por el hecho de serlo y, en consecuencia, su reconocimiento no es una concesión. Son universales, indivisibles e interdependientes y deben ser considerados en forma global y de manera justa y equitativa. En consecuencia, el Estado tiene el deber de promover y proteger todos los derechos y las libertades fundamentales y todos los ciudadanos el deber de no violar los derechos humanos de sus conciudadanos. Atendiendo a los principios de universalidad, igualdad y progresividad y para efectos de resarcimiento, se tendrán en cuenta las vulneraciones que en razón del conflicto hubieran tenido los derechos económicos, sociales y culturales. A continuación, el representante de Noruega, en su condición de garante, leerá el comunicado conjunto acordado hoy, 7 de junio, en la mesa de conversaciones, que incluye importantes acuerdos relativos a las futuras discusiones sobre los puntos 3, fin del conflicto, y 5, víctimas, de la agenda del Acuerdo General. Informamos que 1. Acordamos crear una subcomisión técnica integrado por miembros de las dos delegaciones con el fin de iniciar las discusiones sobre el punto 3, fin del conflicto, de la agenda del Acuerdo General. 2. El próximo ciclo iniciaremos las discusiones en torno al punto 5, víctimas, de la agenda del Acuerdo General, para lo cual convinimos que a. Con el fin de orientar y contribuir a la discusión del punto 5, las partes deciden crear una comisión histórica del conflicto y sus víctimas, conformado por expertos, que no sustituye el mecanismo para el esclarecimiento pleno de la verdad, que debe contar con la participación de todos y en particular de las víctimas. B. Solicitamos a la Oficina de la Organización de Naciones Unidas en Colombia y al Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional que organicen los foros sobre el punto 5, víctimas, de la agenda del Acuerdo General, así. 3 foros regionales que iniciarán en Villavicencio el 4 y 5 de julio y luego en Barrancabermeja y Barranquilla, y 1 nacional en Cali. C. Recibiremos a una primera delegación de víctimas que asistirá a la mesa con el fin de presentar sus propuestas y expectativas sobre la construcción de paz en los territorios y sobre la satisfacción de los derechos de las víctimas, a la verdad, la justicia, la reparación, incluyendo las garantías de no repetición. Esta delegación estará compuesta de tal forma que se asegure la representación plural y equilibrada de las distintas víctimas, así como de los distintos hechos victimizantes, sin pretender que una delegación pueda representar a los millones de víctimas que nos ha dejado el conflicto armado. Agradecemos a las víctimas y organizaciones de víctimas que han enviado sus propuestas a la mesa y que participarán en los foros regionales organizados por las comisiones de paz del Congreso de la República.
e invitamos a que sigan participando a través de los mecanismos establecidos y en los foros próximos a realizarse. 3. Acordamos crear una subcomisión de género compuesta por integrantes de las delegaciones para revisar y garantizar, con el apoyo de expertos y expertas nacionales e internacionales, que los acuerdos alcanzados y un eventual acuerdo final tengan un adecuado enfoque de género.